¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Nada. Antes que nada, les quiero agradecer a todos por su puntualidad. Gracias por estar aquí. Sabemos que tanto en la universidad como pues en la vida en general, ¿verdad? Puede ser demasiado demandante con respecto al tiempo. Así que apreciamos que hayan hecho el tiempo para aprender sobre un tema tan importante como la seguridad en nuestras redes y dispositivos. Em, Solo para darles una breve introducción, pues hoy en día nosotros vivimos hiperconectados, ¿verdad? Desde nuestro celular hasta nuestro Smart TV, pasamos por cámaras de seguridad, asistentes de voz, prácticamente casi que todo está en Internet, ¿verdad? Pero también con toda esa comodidad que tenemos, pues vienen ciertos riesgos, ¿verdad? Ataques cibernéticos, robos de datos, o cualquier amenaza que puede comprometer tanto nuestra privacidad como la de nuestras familias. Entonces, protegernos prácticamente no es opcional, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que lo podemos hacer y sin la necesidad de ser grandes expertos en este tema, ¿verdad? Entonces, para guiarnos en esta conferencia, tenemos con nosotros a Brian Emanuel Matus Colocho. Por lo general le dicen Matus y él es un apasionado por la ciberseguridad, ¿verdad? Tiene experiencia en auditoría de seguridad, en pentesting, ha realizado desarrollo de aplicaciones, ha trabajado asegurando servidores y garantizando la protección de datos en bases de datos. Además cuenta con un sinfín de certificaciones en seguridad en Linux, criptografía, gestión de riesgos y actualmente sigue fortaleciendo su conocimiento en TryHackMe, que es una de las plataformas más conocidas para formación en ciberseguridad. Así que sin nada más que añadir, solo me queda decirles que abran su mente y te dejo la palabra, Matus, bienvenido y gracias ahí por el tiempo que vas a compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. La verdad, esta charla va a ser nada muy técnico, va a ser más que todo recomendaciones, tips y entrar como un poquito más en conocimiento de las necesidades y los riesgos que tenemos actualmente en el mundo. Más como nos mencionaba, pues que todo está conectado prácticamente ahora. Entonces, bienvenidos. Si me permiten unos 2 minutitos, voy a empezar a presentar la pantalla y comenzamos entonces con la conferencia del día de hoy. Sí, no te preocupes, ahí, tómate tu tiempo. Bueno, entonces, la conferencia pues tiene por título La seguridad para la red, pues específicamente en nuestro hogar y los dispositivos que tengamos conectado al Internet. En la actualidad, creo más que nunca en los últimos 5 años se ha dado la tendencia a que muchas de las aplicaciones, muchas, de los recursos o aparatos que tenemos en nuestra casa están tendiendo a también estar conectados en Internet, y ya no solamente se limita a nuestros celulares o computadoras. Creo que el otro dispositivo que llegó mucho a ser eh, de facilidad, más que todo en oficinas, fueron las impresoras, y eso incluso llegó a ser un problemita con algunas configuraciones para los que nos dedicamos a la seguridad de empresas o la auditoría de seguridad en general. Es un dolor de cabeza, ¿verdad? Y más ahora, con lo que es el IoT, el Internet de las cosas, que literalmente la otra vez pasé a Semaco y estaba viendo ya hasta inodoros que cuentan con tecnología smart y que pueden ser conectados a Internet. Entonces ya es absurdo la cantidad de dispositivos que ahora tenemos conectados a Internet, y por lo mismo eso también trae ciertos riesgos de seguridad, y ciertas implicaciones que tenemos que tener eh, para que esto no pueda ser explotado por personas malintencionadas que se encuentren a lo largo del mundo. Entonces, muchas de las preguntas que normalmente nos hacemos a lo largo de la vida, ¿verdad? Es, ¿será que mi internet es seguro? ¿Será que los dispositivos que compro y que conecto a internet
¿No van a vulnerar mi privacidad en casa? ¿Será que el Alexa que tengo conectado me escucha todo el tiempo? ¿Será que mi celular me escucha? ¿Me han hackeado? Las estafas en Internet, ¿cómo me mantengo al tanto? Em, para evitar este tipo de cosas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué métodos de seguridad tenemos que emplear nosotros como personas, tanto como estudiantes de la carrera de ingeniería, como también métodos que tenemos que compartir y que sería bueno que fomentemos en el resto de nuestro hogar para que nuestros seres cercanos, amigos, familia, puedan estar tranquilos y seguros que su vida digital se encuentra segura. Entonces, los temas que vamos a tocar principalmente se dividen en 3 categorías. Las primeras 2 son las principales y la tercera, va a ser un poquito abierto a dudas de ustedes y yo quizás hablar un poquito de los mitos más conocidos de Internet, que realmente dejaron de ser ciertos hace mucho tiempo o que nunca fueron ciertos. Entonces, vamos a empezar hablando de la seguridad específicamente en el hogar y nos vamos a ir moviendo un poco hacia cómo funciona el Internet. ¿Cuáles son los mecanismos que están implementados actualmente en la red, en el Internet, en la nube y los sitios web que visitamos, los videojuegos, WhatsApp? ¿Qué es lo que hace que estos sistemas sean seguros y que nuestra privacidad, conversaciones, fotografías en Facebook y demás, nuestras cuentas bancarias, qué es lo que hace que el Internet sea un lugar seguro, entre comillas? ¿Verdad? Entonces vamos a empezar, como les decía al inicio, definiendo un poquito de qué son las cosas que conforman la red local de nuestra casa. Como bien lo había dicho, empezamos primero que nada con computadoras. Creo que son los dispositivos hace un par de años que eran los más comunes. Ahora me atrevería a decir que en las casas tenemos más celulares o tablets, incluso consolas de videojuegos abundan un poquito más que las computadoras en el hogar. También muchas de las impresoras que utilizamos, por facilidad más que todo en oficinas, ¿verdad? Que muchas personas puedan usar la misma impresora. Contamos con impresoras que tienen configuración Wi-Fi, incluso algunos modelos un poquito más enterprise, incluso cuentan con su cable de red dedicado. Tenemos laptops también, más que todo como estudiantes creo que se da mucho la necesidad de andar cargando laptops y entonces es aún más peligroso exponer ese dispositivo a redes públicas y luego traerla de regreso al hogar y da un poquito más de preocupación en ciertos ámbitos de lo que vendría siendo seguridad. Yéndonos ya un poquito al Internet de las cosas, teníamos, como lo mencionaba, las Alexa, los Echo Dot, creo que son los más conocidos, ¿verdad? O creo que hay algunas otras marcas. Meta creo que lanzó su propia versión también de asistentes smart en la casa. Tenemos también los Roombas, son otros de los dispositivos que en mi experiencia personal fueron los que me di cuenta que al inicio de su implementación, cuando se empezaban a ser más conocidos, fueron los dispositivos que más preocupación causó en las personas. En sentido de que, muchos, no tan conspiranoicos, porque realmente sí es una preocupación certera, que muchas personas se preocupaban de que estos dispositivos iban a mapear nuestra casa y que entonces le iban a enviar esa información a saber ni quién, y algunos cuentan hasta cámara, y entonces iban a poder hacer un escaneo de toda la casa y demás, y son preocupaciones muy válidas que es importante realmente entender cómo funcionan estos dispositivos y los mecanismos de seguridad que tienen detrás de ellos para que este tipo de cosas no ocurra. Y creo que el otro dispositivo bastante peculiar que se encuentra en esta diapositiva que no he mencionado, pero al final de cuentas creo que es el más importante en términos de red de todos ellos, es que todos en nuestro hogar, a menos que sean algo muy viejito que ya no se usa, que son los modems, pero todos en nuestro hogar contamos con un router, por lo menos uno. Hay casas que cuentan hasta con 2 o algunos access points que se conectan al router, pero lo normal es que la empresa proveedora de Internet nos brinde un router directamente conectado con cierto tipo de cable, pues, hacia la calle.
Este dispositivo es el que se encarga de conectar todos nuestros dispositivos, ya sea de manera inalámbrica o a través de cableado Ethernet. Este es el punto más importante en términos de seguridad, al que se le intenta hacer más protección, más configuración, es como lo más sagrado. Em, Más que todo, últimamente, quizás en los últimos 3 años, muy recientemente, ya se empezó a adoptar un método de seguridad que es que los routers ya vienen con una contraseña predeterminada aleatoria. Antes era muy común que ciertos modelos de routers, según el nombre de la red que venía relativamente aleatorio, era muy fácil probar con contraseñas por defecto para conectarse a estos dispositivos. Me recuerdo hace aproximadamente unos 7, 8 años que era muy común una aplicación de acá de Guatemala, que uno instalaba esa aplicación, podía escanear redes locales de Internet y la aplicación automáticamente buscaba en un banco de contraseñas comunes de Claro o de Tigo y que era fácil conectarse a redes en cualquier lado. Eran muy buenos tiempos. Pero esto, gracias a Dios, ha ido cambiado a grandes pasos. Se han ido implementando nuevas medidas para que las empresas productoras y manufactoras de estos routers eh, se esfuercen en aplicar medidas de seguridad más robustas. Y ya no suele ser tanto el caso. Entonces, cuando hablamos de seguridad en la red, el eslabón más débil en la cadena de, de seguridad siempre, sin importar el sistema, suele ser el ser humano. Cuando una persona dice me hackearon mi Facebook, me hackearon mi Discord, me hackearon mi cuenta de Amazon, muy rara vez es que los hackers se hayan metido al sistema de estas páginas, por ejemplo, Amazon, y que ellos ahí hayan obtenido la clave de X o Y manera. Muy rara vez este es el caso y casi que la totalidad de los casos de hackeos a personas es porque, dicho de algunas palabras, es lo que hackean es a la persona, lo que suele ser ingeniería social, el phishing o algunos otros métodos de hackeo que van enfocados a que la persona es quien colabora y lamentablemente cae en los hackeos. Entonces yo consideraría que no me puedo meter a hablar un poquito de seguridad de red sin primero ponernos a hablar de medidas de seguridad que son importantes para estar seguros en el Internet. Y la primera de estas sugerencias son las contraseñas. Creo que muchos utilizamos en algún momento, espero que ustedes ya estudiantes de ingeniería lo dejen de hacer, por lo menos después de esta charla, que muchos utilizábamos la misma contraseña para muchos sitios y si mucho le cambiábamos una letra o un numerito al final o algo por el estilo. Y esto es muy peligroso porque se dan ciertas brechas de seguridad. Por ejemplo, al final de la conferencia les voy a pasar una página en la que pueden buscar si su correo ha estado en alguna brecha de seguridad. Entonces se me hace muy curioso. Yo tengo un correo que tengo desde hace muchos años em, y ponerme a pensar que la contraseña que usé para registrarme en Club Penguin hace muchísimos años haya intentado, la intenten utilizar para hackear cuentas un poquito más recientes y me llegan las notificaciones de intento de inicio de sesión todavía después de tantos años. Entonces, las contraseñas son muy importantes. No pueden ser contraseñas repetidas, como lo vemos en la diapositiva, lo que es la repetición. Intentamos que las contraseñas sean un poquito distintas, por lo menos con cierto grado de variación, creo que sería ideal. Pero también entiendo que es muy difícil, incluso a veces frustrante, recordar tantas contraseñas, más cuando ahora nos piden que tenga 8 dígitos, que tenga 2 números, un signo, que la firme el presidente. Entonces, a medida que la complejidad de las contraseñas va subiendo, es entendible que no nos recordemos de las contraseñas muchas veces, por lo cual queramos optar a reutilizar la misma contraseña. Entonces, más adelantito vamos a hablar un poquito de cómo combatir esta necesidad de usar contraseñas robustas sin tener que memorizarlas todas. Porque entonces los otros
2 conceptos que una contraseña tiene que cumplir para que sea una muy buena contraseña, vendría siendo lo que es la longitud, contraseñas largas, varía según cada sitio web, el mínimo que nos piden, pero el recomendable actual es un mínimo de 8 caracteres. Lo ideal es de 12 a 16 y una contraseña muy segura para quizás, por ejemplo, contraseñas bancarias o, por ejemplo, para los estudiantes de sistemas, las contraseñas de AWS y demás cosas, ¿verdad? No queremos cometer ahí el accidente que le pasó al compañero, que no mencionaré su nombre, pero quienes saben la historia saben de qué estoy hablando. Entonces es importante la seguridad y poder usar contraseñas fuertes. Ahora, ¿cómo combatimos el tener que memorizarnos todas estas contraseñas? Y esto lo hacemos con un gestor de contraseñas. Un gestor de contraseñas utiliza primordialmente un método de MFA, que es autentificación de multifactores, eh, para poder ingresar al usuario a una bóveda, porque creo que una práctica muy utilizada quizás por gente un poquito más grande. Mi familia, por ejemplo, tengo un par de tías que todavía lo hacen, a pesar de que las he intentado convencer de que no lo hagan, pero muchas personas siguen escribiendo sus contraseñas en papel. Y entonces, si es un diario o algo que llevan con ustedes todo el tiempo, pues es todavía un poquito aceptable, no es lo ideal. Pero, por ejemplo, me he topado también en el trabajo, en algunos lugares donde he llegado a hacer auditorías de seguridad. De las primeras cosas que revisamos es revisar los escritorios de las personas y nos damos cuenta la cantidad de claves que tienen escritas en algún post-it pegado en la pantalla o en el escritorio, que realmente vulneran muchísimo los mecanismos de seguridad que se intentan implementar. Entonces podemos ver un gestor de contraseña como una bóveda, como un diario, una hoja de papel digital, donde podemos apuntar todas nuestras contraseñas y entonces ya solo tenemos necesidad de memorizarnos una sola. O incluso a veces ni siquiera eso, porque podemos desbloquearlo si están accediendo desde su celular. Por ejemplo, la mayoría de smartphones ahora cuentan con huella, con rostro, o hay algunos otros métodos que voy a mencionar más adelante. Entonces, ya ni siquiera es necesario recordarnos de esa clave maestra, porque con nuestro rostro o la huella podemos desbloquear esta bóveda y obtenemos acceso entonces a nuestras contraseñas para que las podamos copiar, pegar, actualizar, agregar nuevas contraseñas, según se nos sea necesario. Aquí en la diapositiva les pongo algunos de los más famosos, de los mejores a mi parecer, pero personalmente les voy a sugerir dos. Mi favorito, podrán verlo quizás, ¿verdad? Es un poquito obvio cuál es el que yo más recomiendo y vendría siendo Bitwarden. Es una solución gratuita. Hay algunas opciones de pago si ustedes quieren costear su propio servidor al respecto o si quieren customizarlo un poquito más, pero la versión gratuita es muy completa. Les permite organizar por carpetas, actualizar contraseñas, generador de contraseñas aleatorias. Tiene también para poner 2FA, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Em, Cuenta también con TOTP. Cuenta con muchos protocolos y muchas medidas de seguridad. Prácticamente es un todo en uno. Es de las mejores. Yo personalmente lo de el 2FA no lo uso allí mismo porque soy quizás un poquito más paranoico y por el tipo de cuentas que yo manejo, hay otro principio que decimos de que no tengamos todo en un solo lugar. Entonces suelo usar una aplicación por aparte solo por un super paso extra paranoico, em, pero fácilmente lo podrían hacer dentro de la misma aplicación y no tendría nada de malo. Por otro lado, tenemos Keeper. Esta tiene una versión gratuita un poquito limitada. Sí, es de pago, suelen ser, no les quiero mentir, déjenme busco el precio rapidito. Suele tener un pago anual, si no estoy mal, de $30. Ahorita les digo más o menos el precio real. Em, Acá está. Sí, son $35 anuales. Esos son aproximadamente $3 al mes. Creo que es un precio bastante bueno por algo tan necesario en la actualidad. Otros de los más comunes es Proton Pass y OnePass, por eso serían los otros dos que les podría recomendar. Personalmente no los he utilizado, pero sí tengo muchos compañeros que los utilizan y me dan muy buenas referencias de ellos.
Entonces, aparte de los gestores de contraseñas, actualmente es muy necesario contar con un segundo factor de autentificación. Y de hecho, ese es el nombre que se le suele dar, que es el 2FA, que es el Two Factor Authentication. Estas aplicaciones, quizás las hayan notado para quienes tienen un iPhone, creo que viene activado por defecto, o para quienes están iniciando sesión en su cuenta de Google desde un dispositivo nuevo. Se darán cuenta que cuando inician sesión en algún otro lado les dicen, bueno, te hemos enviado un código a tus dispositivos, a tu iPhone, a tu tablet, lo que sea. Entonces, por favor, ingresa ese código en esta nueva computadora. Entonces, esto crea una capa extra que supongamos el caso en que algún hacker haya obtenido de X o Y manera su contraseña. No les va a bastar solamente la contraseña, sino que va a contar también con un mecanismo que es un código que cambia cada 30 segundos o cada minuto, según el protocolo. Suelen ser 30 segundos. Entonces, em, esto nos brinda una capa de seguridad ante exfiltraciones de contraseñas. Si hackean algún sitio web que no use un buen método de seguridad y nuestras contraseñas se hagan públicas o se haga público el hash de nuestra contraseña y alguna persona le haga fuerza bruta hasta obtener la contraseña, o sea, un hash conocido porque usamos una contraseña débil, no va a ser suficiente para las personas malintencionadas, sino que van a tener que contar también con acceso físico al celular de ustedes, por ejemplo, que es donde se suele poner los gestores de contraseñas. Algunas de las más famosas es 2FAS. Tenemos, esta es más que todo para Microsoft. Yo no la he usado mucho. La que más utilizo yo por facilidad y como les digo, de tener como que un poquito separado por cualquier cosa, es la de Google. Google Authenticator tiene, no solamente sirve para las cuentas de Google, sino que tiene soporte para algunos de los estándares más utilizados y es muy recomendable. Y también en grande, como les digo, para quienes quieran y los motivo, los invito a que lo utilicen. No es que sea promoción pagada, se los prometo, pero es que en serio es muy bueno, muy completo. De hecho, en mi trabajo ese es el que utilizamos, el que nos piden utilizar, que vendría siendo Bitwarden. Es gratis, es código abierto, es muy bueno. No, no me cansaré nunca de recomendarles de las pocas cosas que recomiendo sin duda alguna. Entonces, ahora ya habiendo hablado un poquito de eso, vamos a entonces a mencionar un tema un poquito ya hacia lo que es el curso, ¿verdad? Lo que es la seguridad de redes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Internet un lugar seguro y qué tengo que hacer yo como usuario eh, para sentirme seguro y no cometer errores en el Internet? Entonces, las tres principales cosas que yo les recomiendo, las segundas dos están un poquito controversiales últimamente. Pero una que es fundamental es la seguridad de encriptación SSL y quizás algunos de ustedes la conozcan más como HTTPS. Es esta S al final que se suele agregar en los links. Vamos a ver un par de ejemplos después, incluso ahorita antes de pasar a la siguiente diapositiva, les voy a ver cómo se puede ver un poquito eso. Varía de navegador a navegador, pero la mayoría de navegadores actuales ya tienen como regla que los sitios web tienen que estar en HTTPS y de no estarlo le dan una advertencia casi que en la pantalla completa al usuario de que posiblemente se está conectando a un sitio que puede no ser seguro. ¿Por qué puede no ser seguro? ¿Qué es lo que hace a HTTPS tan fundamental en la seguridad? Lo que pasa es que cuando nosotros nos conectamos a un sitio web, por ejemplo, si yo accedo a Facebook o YouTube, em, no tengo una conexión directa hacia ese servidor. Tengo que pasar por muchos saltos, por muchos routers, algunos switches, paso por muchos saltos de por medio hasta finalmente llegar a mi destino y entonces entablar una conversación con ese servidor. Ahora bien, existe la posibilidad, se le suele llamar eavesdrop, de que haya alguna persona interceptando el tráfico de por medio, escuchando, así como quien dice un chismoso, ¿verdad? Parando la oreja para escuchar lo que yo y el servidor estamos hablando. Entonces, el método de seguridad más utilizado y fundamental en el Internet al día de hoy
es la encriptación a través de HTTPS. Es un intercambio de llaves de cifrado, tiene que ver algo con certificados, lo vamos a ver en un poquito más adelante. Pero en resumen, lo que permite es que yo y el servidor al que me quiero conectar nos comuniquemos de manera segura, que solamente yo y el servidor sepamos lo que estamos hablando, lo que estamos intercambiando, y aunque cualquier persona quiera interceptar el tráfico a medida que en medio de yo y el servidor, no va a entender absolutamente nada de lo que vamos a estar hablando, porque está encriptado y solo quienes cuenten con las llaves que intercambiamos el servidor y yo, vamos a ser quienes entendamos lo que estamos hablando. Entonces, permítanme, voy a dejar de presentar rapidito para presentar toda la pantalla y les voy a enseñar un ejemplo rapidito de cómo se ve esto en, en los navegadores. Específicamente yo utilizo Chrome, lo pueden hacer en cualquier en cualquier página, ¿verdad? Voy a abrir aquí una cualquiera, ahorita les presento. Voy a abrir una cualquiera de mi barra de favoritos. Y entonces, antes era un poquito más obvio, creo que es de los cambios que a mí personalmente no me gusta que haya hecho Chrome, que antes era muy fácil que el candadito, mirábamos aquí un candadito verde. Muchos navegadores puede que aún lo utilicen y a mi parecer es como lo más fácil. Ahora tengo que dar clic y es como, ah, bueno, ok. Pero entonces aquí podemos ver que dice que este sitio web, nfocusglobal.com, tiene una conexión segura. Me está informando que el certificado es válido. Específicamente aquí vamos a ver no el certificado directo porque estoy utilizando un antivirus, pero si nosotros quisiéramos ver el certificado de alguna página, nos vamos a dar cuenta que tiene un certificado, que el certificado lo es válido y que entonces la comunicación entre yo y este servidor va a ser segura. Por ejemplo, cuando yo quiero entrar a Facebook o cuando quiero entrar a mi cuenta de banco, por ejemplo, es muy importante que la contraseña que yo ingrese la leamos solo el servidor que le está llegando y pues yo que la estoy enviando. No quisiera que alguien que esté escuchando de por medio sepa cuál es la contraseña que estoy ingresando en, en mi cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en YouTube también lo mismo, conexión segura, me dice que el certificado es válido, como les digo, a mí me va a salir, quiero ver si lo puedo desactivar temporalmente, no sé si tenga que reiniciar mi computadora, pero vamos a probar. Si no me intercepta el tráfico ahora. No, sí, me lo va a seguir interceptando. Quizás al final de la presentación enciendo una máquina virtual para que vean algo distinto. O los invito a ustedes a después de la presentación buscar estos certificados y se van a dar cuenta un poquito de la información. Normalmente suelen tener el nombre de la empresa, el dominio al que se le dio el certificado, su periodo de validez, entre otra información. Y esto entonces nos permite estar seguros también, no solamente de que no haya nadie escuchando de por medio, sino también nos permite estar seguros que realmente estamos hablando eh, con la persona que dice ser, porque hay otros métodos, por ejemplo, que una persona intercepte el tráfico y más allá de solamente escucharlo, quiera como que redirigirlos y presentarnos, a esto se le conoce como phishing, nos quiera presentar una página web que sea muy similar a Facebook y que se vea igual. Y entonces vengo yo y meto mi clave sin darme cuenta que la estoy metiendo en otra página web que no es la correcta. Entonces, estos certificados no solo nos permiten que nadie más nos escuche, sino que nos permiten a nosotros como usuarios eh, estar seguros que a quien le estamos enviando nuestra información de inicio de sesión, por dar un ejemplo, sea legítimamente la persona que dice ser o la página que dice ser. Entonces, volviendo un poquito a la presentación, el que tenemos aquí en medio son algunas extensiones, esta vendría siendo la más famosa, eh, para evitar que nos traqueen, ¿verdad? A quienes nos preocupa mucho nuestra privacidad y que no queremos que las empresas sepan sobre lo que hacemos literalmente clic con clic,
Estas extensiones se encargan de borrar cookies, que es una de las principales maneras en que las páginas rastrean nuestra actividad en Internet. Permite deshabilitarlas, alterarlas, eliminarlas, prohibirlas, de tal manera que nuestra privacidad en Internet sea un poquito eh, más robusta. Esto es un tema un poquito controversial, principalmente, eh, por ejemplo, creo, estaré de acuerdo, alguien me dice si me confundo, pero creo que todos aquí odiamos ver anuncios. Pero más allá de odiar ver anuncios, creo que es más raro cuando miramos un anuncio de algo que decimos, bueno, esto realmente no lo compraría jamás en mi vida, o es algo que nada que ver conmigo, o que no necesito. Entonces, esto de usar bloqueadores de rastreo es un poquito controversial, porque para que las empresas nos puedan recomendar productos que a nosotros nos interesen, realmente es un poquito necesario. A veces se mandan y va un poquito más allá y no es lo usan solo para eso. Ahí es donde entra el tema controversial, pero es uno de los usos que se le da. No sé si alguien de aquí ha experimentado que están hablando de algo con alguna amistad o dicen, bueno, tengo ganas de ir a comer esto, esto y esto, y al par de minutos u horas les empiezan a salir anuncios acerca de eso. Yo a veces lo notaba cuando buscaba cosas en internet, buscaba precios. Después me empezaban a salir anuncios de eso, era como más entendible. Pero me he dado cuenta también veces que solamente basta con hablarlo y me empiezan a salir anuncios de esos y eso sí es como un poquito más creepy. Ya da un poco de miedo a qué nivel llegan las empresas eh, de rastrear nuestra actividad. Entonces, para quienes buscan un poquito evitar eso y no sentirse tan vigilados, este tipo de excepciones puede ayudar un poquito. Entonces, les quería mostrar esta específicamente, justa estas dos extensiones, también los bloqueadores de anuncios, em, son un poquito controversiales últimamente porque específicamente Chrome decidió ya no darle soporte a estas extensiones porque no cumplen los requisitos o los términos y condiciones de uso. Ahora me he dado cuenta yo personalmente. Me he dado cuenta que a veces cuando entro a YouTube, por ejemplo, podrán ver que yo tengo aquí un bloqueador de anuncios activado. Me he dado cuenta últimamente, por ejemplo, abramos este video. eh, Me he dado cuenta, eso que se dieron cuenta que me salió un anuncio. Miren, es el ejemplo perfecto, porque no me pasa siempre. Que me haya pasado ahorita es un ejemplo muy interesante. Me dice, mira, los bloqueadores ahora están prohibidos y sin preguntarme, sin decirme absolutamente nada, me desactivó el bloqueador de anuncios. Entonces, a mi parecer, esta es una acción muy intrusiva, eh, y no sé, se siente, la verdad, se siente bastante feo. No tardarán en actualizarlo para evitar eso, pero sí se me hace muy curioso que la guerra contra este tipo de extensiones sea tan fuerte porque es que realmente les interesa mucho nuestra privacidad. No siento que realmente se están cruzando límites de privacidad en el Internet que no deberían ser cruzados. Entonces, ahora más que nunca es importante como usuarios protegernos de este tipo de cosas, ¿verdad? Y declararle la guerra a esto. A veces cuando reinicio ya funciona. Por ejemplo, ahorita ya no me saltó el anuncio. em, pero, ¿verdad? Y lo mismo pasa, entonces es bien curioso que si yo busco esta extensión en Google, esta específicamente aún está en una guerra legal, pero, por ejemplo, si yo busco, la del bloqueador de tracking que les decía, nos vamos a topar con que dice que esta extensión ya no está disponible porque no cumple con las buenas prácticas de las extensiones de Chrome. Y entonces eso para mí es bastante preocupante. Hay muchas personas que han decidido, yo he sido un fiel usuario de Chrome por su facilidad de uso, por su sincronización entre múltiples dispositivos, más que todo por usar cuentas de Gmail, por la de la universidad, la del trabajo y mi cuenta personal. Es muy fácil cambiar entre cuentas de Gmail, pero sinceramente últimamente sí he estado pensando en cambiarme a otro navegador por este tipo de comportamientos
que en mi opinión personal no son aceptables. Entonces, ¿verdad? Gracias a Dios aquí si leen un poquito, mandan al código de la extensión en GitHub y entonces ustedes aquí pueden descargar, creo que para, sí, para Firefox también, pueden descargar esta carpeta y si se van a Chrome Extensions, pueden cargar la extensión manualmente y tenerla en su navegador, ¿verdad? Pero siento que es tener que obligar al usuario a que realice estas acciones, no debería de ser así. El usuario, el de los anuncios todavía se los acepto porque, bueno, en algunos sitios es como la manera de sustento. El de los anuncios lo entiendo un poquito más, pero el bloqueador de traqueo considero que ese es un derecho que tienen los usuarios. Entonces, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, si les interesa un poquito su privacidad en Internet, que lean un poquito acerca de los bloqueadores de tracking que son muy importantes. Ahora, por otro lado, tenemos la descarga de archivos. No sé qué carnets tendremos por aquí en esta conferencia. Incluso me hace sentir un poquito viejo, pero creo que la mayoría de aquí no sabe qué es el perrito de en medio. Si alguien por ahí vi un par de rostros parecidos, vi a alguien que llevó sistemas operativos 2 cuando yo di el curso en diciembre. Algún par de rostros por aquí me resultan como mis alumnos. Quizás algunos de ellos ya reconozcan qué es este perrito, pero para la mayoría creo que no saben qué es este perrito. Entonces, este perrito se llama Herdor. Se los voy a poner quizás al final de la presentación. Y fue un virus muy conocido. Era un sitio web que nosotros visitábamos y nos abría 1000 pestañas con este perrito y una canción de fondo, el perrito bailando prácticamente, y era imposible. Cuando uno intentaba cerrar una pestaña, se movía del lugar, cuando la cerraba se abrían otras dos. Entonces era un virus prácticamente inofensivo, molesto más que todo, bastaba con reiniciar la compu y pues ya. Eh, pero era un virus que se creó justamente en protesta a darse cuenta que el Internet ya había evolucionado mucho y que había que implementar métodos de seguridad más fuertes porque los usuarios eh, ya no estaban seguros en el Internet. Entonces, a mi parecer fue una acción muy buena porque entonces, imagínense, eso no lo haya hecho una persona buena, si no lo haya hecho una persona malintencionada, el resultado hubiera sido muy distinto. Entonces, dato curioso, que también conocen el por qué lo conocen mis alumnos de sistemas operativos, es que el nombre clave del kernel de Linux tiene Herdor, que es el nombre de este virus. Ustedes se van al archivo que define el nombramiento o el versionamiento del sistema operativo de Linux, específicamente el kernel, se van a dar cuenta que el nombre de este meme está allí inmortalizado, porque fue realmente algo que le dio la vuelta al mundo. Entonces, cuando nosotros navegamos en Internet, es muy importante estar seguro de qué archivos estamos descargando, verificar que la fuente y la persona que nos está enviando este archivo es una persona en la que confiamos. Algo que les recomiendo mucho, importantísimo, por favor, háganlo de una vez, es que cuando ustedes descarguen algo, específicamente el ejemplo que vemos aquí a la derecha, se los voy a buscar ahorita en Google para que vean por qué lo que voy a decir es tan importante. Es importante que ustedes, aquí, de hecho aquí está el GIF, miren, lo descargué justo para esta presentación. Es muy importante que ustedes activen ver las extensiones de los archivos. Windows 11 por defecto ya no viene con las extensiones de los archivos porque ya se pusieron en ese plan de que todo tiene que ser muy estético y que no se ve tan bonito tener extensiones, pero la verdad es muy inseguro porque algo que se daba mucho antes y lo he empezado a ver recientemente también, es que ponen alguna aplicación .exe, le cambian el icono y lo hace ver como un archivo de texto o lo hace ver como un archivo de Excel. Entonces, eso es muy peligroso porque puede que ejecutemos código no deseado en nuestras computadoras. Entonces, si abrimos el navegador de archivos, nos vamos a vista. Importantísimo, importantísimo.
Yo tengo activadas estas dos porque para quienes trabajan con Git se van a dar cuenta que a veces en Linux los archivos se ocultan cuando empiezan con un puntito. Entonces tengo activados los archivos ocultos, pero lo más importante es que activen que se puedan ver las extensiones de archivos. Si yo quito esto, es lo que les digo que no se ve en las acciones, puede que se vea un poquito más estético, ni tanto a mi parecer. Pero es importantísimo, a mi parecer, conocer las extensiones de los archivos para estar seguros que lo que estamos abriendo no es un archivo malicioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que descargamos, verificar la extensión del archivo, verificar la persona que nos lo está enviando, la fuente de donde lo estamos descargando. Siempre, siempre, siempre ser muy precavidos con eso. Entonces, el otro que está en esta diapositiva es justamente el que está a la derecha. Fue un virus muy conocido que se llamaba I Love You, que decía, mira, por favor, revisa esta carta de amor que he escrito para ti, o así variaciones de ese mensaje. Entonces era una love letter que tenía el icono de un documento de texto, pero cuando nosotros lo veíamos en pantalla un poquito más completa, aquí se mira completo, miren. Podemos ver que realmente simulaba ser un documento de texto, pero realmente era un archivo ejecutable de Visual Basic. Y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Ejecutar código sin saber qué hacen nuestras computadoras es peligrosísimo. Entonces, este virus creo que también era bastante inofensivo, también era como una muestra, pero sí se replicaba. Si uno abría este correo, enviaba ese correo a todos nuestros contactos o correos recientes y se esparció por todo el mundo. Este fue también uno de los más famosos cuando el internet, lo podrán ver por las interfaces que hay, ¿verdad? Que este virus fue bastante viejito, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, y juzgando por esto, el virus se hizo popular en el año 2000, ¿verdad? Creo que algunos ni siquiera habían nacido para esa fecha, imagínense, este virus ya es algo viejito, pero es muy curioso de que a la fecha sigue siendo importante y se está volviendo viral este tipo de virus nuevamente, en el que se cambia la extensión del archivo para que las personas les dé un poquito de curiosidad y lo abran. Y a la izquierda tenemos uno que es solamente un meme, ¿verdad? Que es contraintuitivo, de que a veces dicen, bueno, me lo envió una amistad, me lo envió alguien conocido, no creo que sea nada malo. Entonces, confía en mí, esto no es un virus, pues soy un delfín, o sea, no soy un virus. Entonces, no se confíen que porque se los envió una persona conocida a ustedes, no va a ser algo malintencionado. Muchas veces pasa en Discord, es muy gracioso, nosotros molestamos por mucho a nuestros amigos cuando les pasa que les hackean el Discord y entonces parte del virus es que empieza a spamear todos los canales de texto y dice, canjea tu cupón de $50 gratis en este link o gana no sé qué de Amazon si entras a este link, o gana Discord Nitro, ¿verdad? Entonces, es algo que pasa mucho. Entonces, que se los envíe una persona que ustedes conozcan no significa que sea, que inmediatamente lo haga seguro. Entonces, siempre sean un poquito escépticos y asegúrense y hagan double check de todas las cosas que descarguen de internet, ¿verdad? No voy a hacer que les llegue ahí un mensaje de un tal Steven diciendo que canjeen $100 de AWS, ¿verdad? Tengan cuidado con, con esas personas. Bueno, entonces, siguiendo con las diapositivas, vamos a hablar de otro tema muy controversial, que son los antivirus. Yo siento que para la mayoría de personas, si ustedes me preguntan, mira, Matos, ¿qué antivirus me recomendás? ¿Qué antivirus es bueno? Yo creo que depende un poquito del uso que le den, pero en mi opinión personal, a diferencia de mucha crítica en internet, el Windows Defender que viene por defecto con sus computadoras Windows es bastante bueno. Quizás no tan bueno o tan específico o no tiene otras herramientas como otros antivirus más completos, pero a mi parecer Windows Defender para el usuario promedio es más que suficiente para salvarse de muchas cosas, ¿verdad? Incluso en los últimos 3 años, 2 años, se ha vuelto incluso mejor. Yo personalmente empecé por reglamento del lugar donde trabajaba en la computadora de trabajo,
pero me fui dando cuenta que realmente sí me gustaban las cosas que me brindaba y entonces yo también compré mi propia licencia personal y lo uso mucho en mi computadora personal. Mi favorito es Kaspersky, quizás por el tipo de cosas a las que yo me dedico. Entonces, Kaspersky no solamente es un antivirus, sino que me brinda alertas si en algún hackeo de algún sitio web sale mi correo electrónico. Me brinda también un VPN, que ese es un tema que sí quiero mencionar más adelante. Me brinda muchas más herramientas eh, que quizás me completan a mí un paquete que yo como auditor de seguridad y que me dedico al campo de la seguridad, me sirven mucho. ¿Verdad? Incluso como lo pudieron ver cuando les intenté dar el ejemplo de los certificados, incluso hay gente que compra certificados legítimos y que se vuelven páginas malintencionadas. Entonces, Kaspersky también intercepta ese tráfico y analiza que lo que yo esté viendo en Internet no sea nada malo. Por ejemplo, a veces, no es que por motivos legales diré que esto es un ejemplo hipotético, pero digamos que hipotéticamente esté buscando alguna película pirata en Internet. Y entonces muchas de estas páginas, cuando algo es gratis, el producto es uno. Entonces, en lo que ustedes ven la página pirata y están viendo la película, hipotéticamente, estén viendo una película, cómo ellos ganan algo de ustedes es que les ponen a minar criptomonedas en sus computadoras. Solo lo que sea que duren ustedes en el sitio web. Una vez cierran la página, pues ya no. Pero entonces este antivirus me di cuenta de que me bloquea estas extensiones que te minan criptomonedas en lo que tú ves hipotéticamente, una película pirata en internet. Entonces, Kaspersky me gusta que tiene muchas más herramientas que algunos otros antivirus. A mi parecer es de los más completos. Como les digo, no es que esto sea nada promocionado, pero si ustedes están buscando un antivirus, mi principal recomendación es Kaspersky. Tiene tres niveles. Está el Internet Security, que es el intermedio. Está el Total Security, que es el Enterprise. Y hay otro que no recuerdo el nombre, que es como la versión de Entry, que pues es solamente el antivirus, que también es bastante bueno. El otro que les recomiendo mucho es Malwarebytes. A mi parecer es de los mejores. Muy completo, lo actualizan muy seguido, está muy a la vanguardia de nuevas amenazas que van surgiendo. Bitdefender personalmente no lo he utilizado, compañeros del trabajo en sus computadoras personales lo utilizan. Les pregunté a algunos, les hice un censo para traérselos a ustedes en esta conferencia de hoy y me di cuenta que Bitdefender también es bastante utilizado. No es por hablar mal de nadie, pero por favor no utilicen McAfee ni nada de esos que vienen a veces cuando compran computadoras nuevas. No utilicen esos antivirus, no. Ahí sí siento que Windows Defender es mejor, la verdad. Entonces, otro tema que es de los mitos, a mi parecer, quizás antes, es realmente necesito un VPN para estar seguro en Internet, específicamente cuando me voy a conectar a una red pública, por ejemplo, la red de Wi-Fi de la universidad, o creo que el ejemplo que más dan es la red Wi-Fi de algún centro comercial o de algún aeropuerto. Se hizo muy popular decir, no, si ustedes se van a conectar a una red pública, ustedes necesitan un VPN. Y si no, los van a hackear, si no, les van a sacar todas sus cuentas. Quizás hace años eso era relativamente cierto, pero generalmente creo que en la actualidad ese ya no es el caso. Lo más que puede hacer una red pública a la que ustedes se conecten es ver qué sitios web visitan. Siempre en el tiempo que estén conectados a esa red. Por ejemplo, van a poder ver, visito Facebook, visito YouTube, tuvo abierto WhatsApp, tuvo abierto x.com, tuvo abierto, ¿qué más revisan? Estuvo viendo su GitHub desde la laptop. Pero más allá de saber qué sitios web visitaron, qué vieron en esos sitios web o qué enviaron o qué recibieron, eso no se puede ver, como lo hablamos anteriormente con SSL. Entonces, VPN en la actualidad yo siento que tiene dos propósitos.
Si son un poquito paranoicos con que su proveedor de internet sepa qué sitios web visitan, es una razón por la cual usar un VPN. Y lo otro que por motivos legales tengo que decir que es un caso hipotético, pero digamos que hipotéticamente queramos ver alguna película que esté disponible solo en otra región, pues hipotéticamente hablando, un VPN podría ser una solución. Pero si hablamos estrictamente de que si un VPN me va a brindar más seguridad navegando en Internet, realmente no. Realmente no funciona tanto así. Ni se diga un proxy sí no brinda absolutamente nada de seguridad. Entonces, realmente, en lo personal, para el usuario promedio, considero que una VPN no es necesaria. Las VPNs tienen otro propósito, como por ejemplo lo usarán en trabajos. Si hay alguno de ustedes que trabaje programando de manera remota, muy seguramente lo hayan hecho conectarse a un VPN. O si alguno de ustedes ha trabajado en call center, también se conectan en VPNs. Tienen un uso distinto, pero realmente brindar seguridad en la actualidad realmente no cumple con ese propósito mucho. Entonces no es necesario contratar una VPN. Ahora, si quisieran contratar una VPN para el caso hipotético de que, de que quieran ver una película que no esté en su región, ExpressVPN es una muy buena opción. Hay un par más ahí. NordVPN también es bueno. Son de los dos mejorcitos. Y Kaspersky incluso trae la suscripción que yo tengo, me trae un VPN. em, pero este sí es más enfocado a privacidad. Si quieren uno que hipotéticamente les permita ver películas de otra región, ExpressVPN o NordVPN son de las mejores opciones. Si no conozco, hay un compañero que montó una instancia de S2 en AWS que le servía como proxy y eso usaba para ver películas de otra región, pero creo que eso sí legalmente no les puedo mostrar cómo se hace, pero para que busquen ideas en internet si alguno de ustedes lo necesita. Bueno, entonces antes de hablar de qué mecanismos, cómo es SSL y por qué es importante no utilizar contraseñas repetitivas, sé que esto está mucho más adelante en la diapositiva y que ya fue hace varias diapositivas que hablamos de contraseñas, pero ahorita van a entender por qué lo menciono aquí. Y es entender que las contraseñas, ¿por qué es tan importante no repetirlas? Porque si fuesen a hackearnos en una página, suponiendo el mínimo de seguridad que se tiene que tener, es que las contraseñas se almacenan como hashes. Entonces, esto es un método de seguridad que si nosotros conocemos la contraseña, por ejemplo, aquí la contraseña del admin Ben, si nosotros conocemos su contraseña, es muy fácil y muy rápido calcular cuál es el hash resultante de esa contraseña. Entonces, ¿por qué esto brinda seguridad? Porque si nosotros solamente sabemos el hash, es hipotéticamente imposible saber cuál era la contraseña original. Tendríamos que probar muchísimas combinaciones de contraseñas hasta encontrar una que nos genere esto. Y la cantidad de intentos que tendríamos que hacer para adivinar todas las posibilidades de, por ejemplo, SHA-256, que es uno de los más utilizados, aunque tuviéramos supercomputadoras de la NASA, nos llevaría muchísimo tiempo. Para ese entonces la persona ya cambió de clave, la persona ya ni estará viva, el servicio ya habrá muerto. Entonces, eso es lo que brinda un sistema de seguridad en el Internet, lo que vendrían siendo los hashes. em, entonces, vamos a ver un breve ejemplo. Aquí les voy a buscar algo que se llama Rainbow Tables. Ahí es Rainbow Tables. Esta es de mis favoritas. No, no es esta. Eh, hay una muy interesante. Eh, password. Creo que ya la votaron. Espérenme, les quiero buscar una. Pero bueno, creo que es Crack Station. Sí, esta es.
Ya me recordé. Bueno, entonces, cuando ustedes reutilizan una contraseña en Internet, supongamos que hackean esta página, ¿verdad? Yo tenía un servicio y yo guardaba las contraseñas de los usuarios de manera hash porque soy mínimamente preocupado por la seguridad. Entonces viene un hacker y obtiene el hash. Entonces, esto que les digo de que hay muchas posibilidades y que tendríamos que probar todas las posibles combinaciones, llevaría mucho tiempo. Pero entonces las personas malintencionadas lo que hicieron fue decir, bueno, nos vamos a poner todos de acuerdo para que tengamos que calcular una sola vez ciertas contraseñas y las vamos a guardar. Entonces, si las personas utilizan contraseñas débiles, contraseñas repetidas, puede que encontremos cuál era la contraseña original. Entonces, vamos a ver un ejemplo en Internet. Supongamos, por si alguien quiere intentarlo en el chat, que me dé alguna contraseña que ustedes consideren muy común. Por ejemplo, yo voy a probar password 123. Es de las más utilizadas. Entonces voy a copiar esta. Si alguien quiere compartir en el chat alguna otra para probar y darse cuenta realmente ajá, admin 123 es de las más utilizadas también. Vamos a poner esta también. Hola 123. Hola 123. Es de las más utilizadas también. ¿Qué otra podría ser? Em, Nombres de gatitos, por ejemplo, Pedrito, pongámosle algún gatito. Eh, el nombre de así 2025. Incluso pongámosle password 2025, porque a veces te piden el mínimo, ¿verdad? Hola mundo, cabal. Hola mundo. Ahí ya me perdí. Es aquí, ¿verdad? Sí, my password. Intentemos con esa my password. Y vamos a poner my super secure password, ¿verdad? Y 1, 2, 3, a ver si esa también existe. Hay una lista que les voy a compartir después que se llama rockyou.txt, que tiene muchas cosas. Es una lista de las contraseñas más famosas. Pero bueno, veamos cuáles de estas, si se dan cuenta, son dos páginas por separado. Supongamos que estas son nuestras contraseñas, ¿verdad? Supongamos que teníamos un servicio, hackearon una base de datos y los hackers se encontraron con esta lista de contraseñas hasheadas. Entonces, vienen, la pegan en alguna página como esta que se llama CrackStation, que son Rainbow Tables, em, que buscan entre contraseñas ya precalculadas. Y miremos cuántas de estas. Miren, muchas de estas las encontró. Encontró que este hash pertenece a password 123, admin 123, hola 123, encontró Pedrito. ¿Esta cuál era la de en medio? Creo que era, no recuerdo cuál puse aquí. Hola Mundo la encontró, My Password la encontró. Y esta de My Super Secure Password, esta no la encontró, ni tampoco con el 123, ¿verdad? Entonces, miren, Pedrito la encontró y dirían, y bueno, hay quienes usan su nombre y su fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo voy a poner Brian y me voy a inventar que nací en 2005, ¿verdad? Y si busco esta, sale. Sí, la de 2025, sí, sí. Miren, sale. Entonces, hay quienes dicen, mi nombre, una contraseña, mi nombre y la fecha que me dicen novios con mi pareja, o el nombre de mi pareja, o el nombre que le voy a poner a mis hijos, o demás. Uno diría que es relativamente seguro, pero la verdad es que no. No utilicen nombres de cosas predecibles en contraseñas, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta la importancia de utilizar contraseñas seguras. Entonces, ¿por qué menciono esto ahorita? Porque ahorita lo siguiente que vamos a hablar es acerca de qué medidas son las que existen en el Internet. Esta es la segunda parte de la conferencia. ¿Qué medidas existen en el Internet que nos garantizan a nosotros que estamos en un ambiente seguro? Y uno de esos, antes de hablar de eso, vamos a hablar de no el Internet, no lo que está afuera, sino que vamos a hablar
de donde empezamos, lo que más nos importa a nosotros, que es la seguridad en nuestra red del hogar. Entonces, ahora bien, vamos a hablar de tips. ¿Qué cosas les recomiendo, les fomento, les pido y les ruego que si quieren seguridad en sus casas, qué tienen que activar ustedes en sus casas? Primero que nada, cambiar las credenciales predeterminadas en su router. La principal más importante es la contraseña de su Wi-Fi. Cámbienla. Entonces, si ustedes se van a su router y lo voltean, se van a topar más o menos con algo como dice aquí en la imagen. Les va a decir, mire, esta es la IP por defecto, esta es la que tiene que ingresar en su navegador, tiene que ingresar este usuario y la contraseña, miren, aquí incluso contraseña no hay. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando jugaba con amigos, quizás quienes jugaron todavía ciertas cosas LAN, como por ejemplo Counter-Strike o Halo o ese tipo de cosas, cuando querían abrir una party local para que que no estuviera en su casa se pudiera conectar, tenían que hacer algo que se llamaba abrir puertos en su router. Entonces, yo cuando quería abrir puertos en mi router me di cuenta, yo no sabía, mi router no decía cuál era la clave de por defecto y me acuerdo que busqué en internet clave por defecto de tal modelo de router. Y me salió que todavía me acuerdo que era algo así como, así miren, como Telgua, algo así era la clave. Entonces me sorprendí a mí mismo de lo fácil que es encontrar las contraseñas por defectos de la mayoría de routers. Entonces, eso es peligrosísimo, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer dos cosas. Les voy a hacer una demostración en vivo, solo quizás censurando un poquito, o por obvias razones, de mi router. Pero sí, yo les pido que cambien tanto la contraseña de sus Wi-Fis para que los vecinos no les roben internet. Tengo un recuerdo muy bonito de ese día, el cliente nos invitó a comer a su casa, me recuerdo muy bien. Estábamos haciendo una auditoría de seguridad en la casa de un cliente, le teníamos que dejar cámaras de seguridad, el Wi-Fi en sus computadoras, aquí y allá, no voy a entrar en detalles. Pero entonces en lo que hacíamos todo esto, pues teníamos que desconectar el internet. Entonces, a lo lejos era un domingo y recuerdo escuchar a niños jugando más de algún videojuego, se escuchaban sus gritos. Y entonces, al ratito que estuvimos trabajando, se dejaron de escuchar. Yo al inicio no le puse tanta atención, dije, bueno, se fueron a hacer algo más, ¿no? Conectamos momentáneamente el internet para hacer pruebas y todo y volvimos a escuchar a los niños jugar. No le pusimos mayor importancia hasta que me di cuenta que cuando volví a desconectar el cable de internet de nuestro cliente, escuché a un niño gritar, mamá, se fue otra vez el internet. Y yo de, esto está muy curioso. Entonces nos dimos cuenta que pues efectivamente el Wi-Fi de ese router estaba configurado sin contraseña y nos pusimos a ver la tabla de clientes conectados al Wi-Fi y era impresionante la cantidad de gente conectada al Wi-Fi de nuestro cliente. Entonces, más allá de ser un riesgo de seguridad, imagínense la lentitud que tuvo que haber experimentado el pobre cliente antes que nosotros llegáramos, porque habían como 10 vecinos, porque a la par había una torre de apartamentos. Entonces, imagínense la cantidad de personas que habían conectadas en ese router, ¿verdad? Entonces, de las cosas que tienen que hacer primordialmente es cambiar dice, yo solía hacerlo en mi casa, pero me reclamaban el cambio constante de claves, entonces tuve que dejar de hacerlo así. Yo lo que hago es, me voy yo. Imagínense, mi familia es grande, donde vivía antes, ahora ya me independicé relativamente, pero cuando vivíamos muchos todavía con mi familia juntos, imagínense, yo tengo 4 hermanos. Entonces era aún más sufrimiento tener que ir hermano con hermano y cada uno tenía un celular y una compu, actualizarle la clave de Wi-Fi a mi mamá en la tele, pero sí es algo que hago regularmente. Intento usar contraseñas muy seguras para tampoco hacerlo tan regularmente y cambiar las claves cada 4 o 5 meses es todavía bastante aceptable. Pero sí entiendo ese sufrimiento de tener que te reclamen por cambiar las claves. Lo que te recomiendo es em, enviar, por ejemplo, por WhatsApp.
como ya sea al grupo de la familia o por defecto decirles, miren, esta es la nueva clave del Wi-Fi, tienen 2 horas para ponerla y en 2 horas voy a borrar este mensaje del chat. Eso es como no quizás lo más seguro y recomendable, pero en modo de familia es como lo más rápido, ¿verdad? Podría ser lo que te recomiendo. Entonces vamos a ver un poquito de este demo más adelante porque también les quería mencionar otras cosas antes, así lo miramos todo de corrido. Entonces, lo otro que tienen que tener siempre, quizás no les digo que revísenlo todos los días, pero por lo menos una vez al mes, una vez cada 2, 3 semanas, revisar el firmware de su router e intentar mantenerlos actualizados. Antes esto sí era un ritual, porque uno tenía que buscar el firmware, descargarlo, pasarlo a una USB, abrir un panel especial y rogarle a Dios que no se fuera la luz a medio update porque se moría. Es como, no sé si alguien de ustedes todavía le actualizó la BIOS a tarjetas madres de antes, era igual, era rezar que no se fuera el internet, porque si se iba la luz a media actualización de BIOS, adiós tarjeta madre. La teníamos que llevar a un lugar especial y era carísimo, si es que siquiera lo hacían. Entonces, era un dolor de cabeza. Ahora es un poquito más fácil actualizar los routers, incluso ya traen hasta la actualización automática, pero que revisen que regularmente actualicen ustedes su router. Varía mucho la interfaz según cada marca de routers, pero van a poder ver algo que se va a ver algo así como información de firmware, chequear la última versión y muy posiblemente los mande a la página donde tienen que descargar el firmware. Algo muy, muy importante, jamás me canso de decirlo, a la fecha seguimos viendo routers que por defecto vienen hablando puramente de protocolos de Wi-Fi, que es lo que hace que el Wi-Fi sea seguro. Vemos aún routers utilizando tecnología web o el sucesor que fue WPA1, que son protocolos que ya no son seguros. Ya se demostró que tienen fallos de seguridad, ya se demostraron muchas maneras de vulnerarlos y entonces no es para nada recomendable que los routers sigan utilizando estos protocolos. Por otro lado, el estándar actual es WPA2. Aún hay dispositivos que no lo soportan, entonces no soportan WPA3. Entonces hay muchos routers que por defecto aún utilizan WPA2. Pero la mayoría ya tienen capacidad de activar WPA3 o también se van a topar con que hay uno que se llama WPA2 personal y hay otro que se llama WPA2 Enterprise. Con el personal es más que suficiente si son un poquito más escépticos y quieren, o por ejemplo en algunas empresas, ¿verdad? Ahí sí que se utiliza el Enterprise. Pero con el personal para el hogar, que es de lo que se trata la charla de hoy, es más que suficiente. Algo muy importante es el WPS. El WPS permite, creo que esto va combinado con cambiar la clave por defecto de admin. Porque algo que he de decir es que para entrar a este panel admin, la persona tiene que estar conectada a su Wi-Fi. Entonces, si no se sabe la clave, ¿cómo se conecta? WPS es una manera de conectarse sin conocer la clave. WPS, en pocas palabras, varía según modelo, pero en pocas palabras, WPS es un botón que ustedes lo presionan y los va a dejar conectarse a ese router casi que sin la contraseña principal o con un PIN que es más fácil de hacerlo a fuerza bruta. Los va a permitir saltarse el proceso de autentificación con el router y eso es algo que definitivamente no queremos. Involucra tener acceso físico al router por un par de segundos, pero de igual manera no es recomendable. Yo la última vez que recuerdo haber necesitado utilizar WPS fue hace como 10 años. O ni siquiera me recuerdo, sinceramente. A lo que voy es que no es necesario y se suele considerar una falla de seguridad. A la mayoría de personas se les recomienda desactivarlo. Ahora, algo que sí es una falla de seguridad grave y que sí puede ser utilizado para abusar de sus routers es el UPnP. El UPnP, más conocido solamente como PNP, que es Plug and Play, eh, cuando hablamos de términos de routers, es una manera para las empresas de configurar su router a distancia que se utilizaba hace mucho. Por ejemplo, si la empresa no quería configurar router por router, podía usar UPnP para configurarlos masivamente.
Pero eso es algo que en la actualidad ya no se usa tanto y que si alguien intercepta o falsifica estos paquetes de UPnP cuando ustedes reinician un router, por ejemplo, en un apagón de luz, es peligroso porque les pueden configurar el router de una manera que no es la deseada y pueden ser víctimas de phishing o algunas otras técnicas de ingeniería social. Entonces, ese sí, el WPS todavía les digo, bueno, va, necesitan acceso físico, hasta bueno, déjenlo encendido si quieren. Pero el UPnP, sinceramente, sí les recomiendo que lo desactiven. Ya una vez configurado su router, no necesita UPnP. Incluso la mayoría de routers, por ejemplo, yo en el setup que tengo en mi casa, tengo el router principal de Tigo y a partir de ese tiro un cable Ethernet a un cable secundario que tengo aquí abajito de mi computadora. Entonces, el de Tigo pues ya vendrá ellos con su configuración, pero este que yo tengo como secundario, sí es importante que tenga desactivado el UPnP. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se ve eso en un router, ¿verdad? Otra cosa importante, como les decía, si ustedes tienen dispositivos IoT, es que por favor les cambien la configuración predeterminada, que les cambien la contraseña predeterminada, que le cambien el usuario predeterminado, que quiten el acceso fácil predeterminado, por ejemplo, en el Alexa o cosas así, porque si ustedes dejan las credenciales predeterminadas, como son dispositivos conectados a Internet, si de alguna u otra manera un hacker logra escanear su red local y detecta estos dispositivos, en el mejor de los casos los van a usar para DDoS y en el peor de los casos puede que roben información de ustedes a través de estos dispositivos. Porque hay fallos de seguridad que pues no están contemplados y que han llegado a causar ataques masivos muy fuertes. Por ejemplo, Heartbleed fue una de los fallos de seguridad en algunos routers que fue masivo y que causó ataques de DOS enormes, enormes. Entonces, no se ha dado, no es la excepción tampoco algunos eco o algunos dispositivos IoT. Por ejemplo, es bien gracioso eh, haber leído hace un par de meses de un ataque de DOS que se creó una botnet que hackearon muchas, creo que fueron rumbas, pero también hackearon refrigeradoras. Entonces se dieron cuenta que estaban causando una oleada de tráfico tan grande a un sitio web y cuando se pusieron a ver los registros se dieron cuenta que los estaban atacando refrigeradoras, que refrigeradoras inteligentes eran las que les estaban atacando el servidor. Entonces, em, se ha dado fallos en distintas empresas o distintos dispositivos IoT que causan que sus dispositivos puedan ser utilizados em, para intenciones malas. Entonces siempre es importante, en la medida que se pueda, cambiar la configuración predeterminada que tienen muchos de estos dispositivos, ¿verdad? El demo de esto lo vamos a ver al final porque es una página un poquito dinámica y tengo que, se miran mis claves, entonces por obvias razones tengo que redactarlo. Pero entonces vamos a seguir hablando de qué otros métodos de seguridad y este es un método que les había mencionado hace un poquito ¿qué les había dicho? ¿De qué mecanismos nos aseguran que las aplicaciones que estamos ejecutando, por ejemplo, cuando yo me descargo alguna, a ver las claves, igual creo que ya me toca rotarlas, entonces teóricamente sí se las podría mostrar. Pero entonces, ¿cómo sé yo que la aplicación que estoy descargando, por ejemplo, si yo me descargué Discord, si me descargué Spotify, si me descargué GitKraken, GitHub Desktop, lo que sea, ¿cómo sé yo eh, que la aplicación que descargué de internet realmente es la aplicación que dice ser y no me estoy descargando algo con un virus? Entonces, hay mecanismos para asegurar que estas aplicaciones son seguras, que no fueron alteradas cuando las estuve descargando en internet. Y lo otro que ya habíamos mencionado es que los sitios web que yo visite sean quien dicen ser. Entonces, ¿cómo sabemos que una empresa, una entidad, una aplicación, una página, un documento es seguro? Y esto la mayoría de las veces lo hacemos con algo, con los hashes, pero principalmente lo hacemos con algo que son los certificados. Los certificados específicamente en la navegación se suelen llamar SSL y son lo que les comentaba del candadito. Aquí incluso Canva tiene su propia. Como les digo, aquí me va a salir el de Kaspersky, a ustedes sí les va a salir algo ligeramente distinto. Aquí podemos ver la información. Miren, por ejemplo, la versión, el número de serie,
las fechas en las que es válida, por ejemplo, no antes de, no después de, a quién se lo dan, la llave pública utilizada del algoritmo, en este caso es PKCS, que viene con RSA. La llave pública, se la pueden ver sin problemas, se las puedo enseñar. Y nos da, miren, aquí está todos a los dominios a los que les da esa llave, para saber que realmente el dominio que estamos visitando es pues quien dice ser. Entonces, estos certificados funcionan de dos maneras, ya sea con software, ¿verdad? Que es lo de aplicaciones seguras, como las que mencioné aquí, y también lo vamos a ver un poquito con páginas web, pero esto es más que todo con software, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo tengo el código fuente o el código compilado incluso de mi aplicación, yo ya compilé a mi aplicación y yo se la quiero compartir a todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Entonces, vengo yo, genero un hash, ya hablamos de los hashes, hay distintos, el más común es SHA-256, está MD5, ya se usa SHA-512, está el bcrypt, hay distintos hashes según su uso, pero digamos que es SHA-256, ¿verdad? Entonces, genero yo el SHA que habíamos dicho que es imposible, con un pequeño cambio que yo haga en una letra, en un byte, de todo mi código, el hash cambia total e impredeciblemente. Entonces, eso es lo que lo hace seguro, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, yo genero un hash que es único para esta aplicación. Vengo, lo firmo con mi llave privada, mando ese hash encriptado y entonces alguna entidad lo firma con un certificado, que es como lo vimos aquí, prácticamente dice, bueno, sí, miren, vino Canva, por ejemplo, aquí quien lo está firmando es Kaspersky, pero Kaspersky dijo, bueno, sí, miren, va a estar de esta fecha a esta fecha, es solo para uso de certificado, es uso para intercambio de llaves de cifrado, tiene este ID y solamente es válido para estos dominios, ¿verdad? Entonces viene una entidad superior y que dice, ah, va, yo sé que vos sos quien decís que sos, y entonces te voy a firmar el certificado, doy validez de que esta aplicación es tuya, tiene que cumplir con estas características, y entonces ya queda tu aplicación firmada, y entonces cuando yo mando la aplicación para que mis usuarios la usen, en este caso, digamos, la Universidad de San Carlos, dentro de esta aplicación viene un certificado que le da validez que la descargué de un lugar válido y, y que pues es que no ha sido modificada, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿quién es quien da estos certificados? ¿Quién es que los proporciona? ¿Será que todos se lo pedimos a la misma persona? Imagínense cuántas veces la misma entidad tendría que firmar certificados. Entonces, para evitar eso, se suele usar una cadenita de certificados. Se suele usar un certificado raíz, que es el más importante, es el top de lo top. Ahí sí que por eso es la raíz. Y entonces ese certificado genera un certificado intermedio por motivos de seguridad. El raíz se usa muy rara vez. Por ejemplo, si cuando se utiliza este certificado es una cadena de que como 5 personas tienen que llegar físicamente y las 5 personas tienen que poner su huella y las 5 personas tienen que poner sus claves por separados y las 5 personas insertan una llave especial y es así como una reunión así bien segura, bien con un protocolo muy estricto, muy monitoreada para cuando se tiene acceso a este certificado. Porque si este certificado fuese a llegar a manos equivocadas, sería un desastre, que de hecho ha pasado en algún par de ocasiones. Entonces, no se suele usar tanto se suele utilizar un certificado intermedio. ¿Verdad? Que este sí es como el que, bueno, a pesar de que yo soy el admin de admins, yo no me voy a limitar a usar este y yo el que voy a utilizar es este. Porque entonces, en dado caso, se filtre este certificado, yo siempre puedo a través de este decir, ah, no, miren, este ya no es válido, lo revoco, ya no es válido, nadie lo use, por favor. ¿Verdad? Y entonces suele ser con estas entidades, los certificados intermedios, estas suelen ser las entidades que cuando yo como usuario programador, digamos, em,
quiero brindar a mi usuario un certificado de que esta es mi aplicación y que este es mi sitio web y que yo soy el portador de este sitio web. Entonces ellos ya me brindan un certificado de servidor. Ahí les voy a enseñar tengo un par de dominios en Cloudflare, les puedo enseñar cómo se ven más o menos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar quiénes son los certificados raíz, quiénes son quienes brindan estos dos. Aquí hay algunas de las más famosas y como les decía es lo top de lo top. No hay nadie arriba de ellos, entonces cuando ustedes compran una computadora nueva, la mayoría ya viene con estos certificados preinstalados, ¿verdad? Son los certificados raíz, esos son los que les digo, por eso es que es tan peligroso que uno de esos se filtre, porque ya las computadoras vienen preinstaladas con ese certificado. Entonces, vienen con esos certificados preinstalados. Cuando ustedes encienden Windows por primera vez, se conecta a Internet y actualiza los certificados, confiando solamente en los que los certificados raíz digan. En todos los demás no confían. Entonces, por ejemplo, cuando yo visito canva.com tiene un certificado. Entonces ese certificado yo lo leo, o bueno, lo lee en mi computadora, lo lee Google Chrome y dice, bueno, este certificado dice que valida que seas el dueño y que la empresa que brinda ese certificado tiene un certificado con este ID. Entonces viene Google Chrome y dice, va, entonces ahora por favor yo quiero ver quién es este, díganme quién es este. Entonces, yo me llamo tal, y quien me dio permiso a mí fue este. Entonces viene Google Chrome y dice, va, ¿de quién es este certificado? Viene y se da cuenta que este es un certificado raíz que está instalado en mi compu y dice, ok, bueno, este es un certificado en el que yo confío, está bien, todo chequea, todo parece en orden, démosle. Y ya viene Google Chrome y te da permiso de ver la página web. ¿Qué pasa cuando un certificado es revocado? Ya sea porque venció, porque se filtró y lo quieren ver. Por lo menos en Google Chrome se van a topar en algo como este. Miren, hay páginas que literalmente ese es su único propósito. Miren, aquí incluso no me salta Google Chrome, me salta el de mi antivirus. Esta es una página, se las dejo por si ustedes quieren ver cómo se mira. Es una página que su único propósito es eso, es darse cuenta si su navegador les va a avisar que hay certificados no válidos. Entonces aquí ni siquiera mi navegador, mi antivirus se adelanta y me dice, mira, uno o más de los certificados de este sitio web no son válidos, por lo que no podemos garantizar que sean auténticos, ta, 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 ta. Y ahora ya si le doy en comprendo el riesgo y deseo continuar, aquí sí ya me va a mostrar esto. Miren, explica un poquito de qué es esta página web, cómo que si ustedes están viendo esta página web es porque su navegador está malo. Entonces, teóricamente ustedes nunca tendrían que ver esta página web, jamás, nunca la miren. Y si la miran, preocúpense, porque no la tendrían que ver. Yo la estoy viendo porque le dije, sí, estoy de acuerdo con los riesgos, ta, ta, ta. Pero Google Chrome o cualquier navegador que usen les va a tirar una advertencia parecida. Por ejemplo, esto creo que se tarda en, pero si le vuelvo, sí, miren aquí, a ver, intentamos en modo incógnito. No, aquí esto dura como 10 minutos sin volverme a preguntar. Entonces creo que no me va a volver a preguntar si estoy seguro. Em, Chrome SSL Revoke Warning. Busquemos más o menos cómo se mira. Sí, esta es, miren. Les va a salir un anuncio más o menos así, por lo menos en Google Chrome. El código de error, que es el certificado, está revocado. Aquí hay otro ejemplo, mire, ese les puedo enseñar, revokedvadsl.com. Pero voy a desactivar mi antivirus. No, sigue saliendo el de mi. Bueno, es que a veces mi antivirus es tan bueno que ni eso me deja hacer, miren, por eso se los recomiendo. Pero les va a salir un aviso más o menos así, de que miren, su conexión no es segura porque no podemos garantizar que este certificado sea bueno y entonces puede que le estén suplantando algún sitio web o que su tráfico va a ser interceptado en Internet, ¿verdad? Entonces no es seguro, no lo recomiendo. Entonces, muchas de las empresas que dan este certificado suele ser DigiCert, que de hecho de ellos es esta imagen. Muchos de este también es de ellos. Es de las más conocidas. Actualmente Cloudflare, creo que les sonará el nombre. Chale mi Brave, sí, Brave es buen navegador. Brave es justamente por eso Brave es buen navegador. Firefox también lo recomiendo mucho.
Como les digo, yo usé Chrome por mucho tiempo, pero la verdad últimamente he estado pensando en cambiarle. Pero Let's Encrypt también creo que lo habrán escuchado, es otro de los más conocidos. Comodo, antes, lo que pasa es que Comodo antes tenía otro nombre y se separó en dos empresas. Se separó en Comodo y otra que ya no existe porque la hackearon. Les filtraron ese certificado, entonces vino HP, vino Dell y todos estos manufactores de laptops y dijeron, no, mira, ya no confiamos en vos, ya no vamos a instalar tu certificado en nuestras computadoras y se fue a la quiebra, ¿verdad? Entonces, por eso ahora los protocolos que ellos tienen eh, para asegurar que el certificado raíz no se filtre son bien, yo me atrevería a decir que es más planeado que algunas cosas de presidente, ¿verdad? Es bien seguro el protocolo para hacer uso de estos raíces y no pasa muy seguido tampoco. Pero bueno, entonces ya para terminar, em, los consejos que les había dado, que pues es el propósito principal de la charla de hoy, cómo hacer su red segura, ¿verdad? Utilicen claves Wi-Fi seguras, utilicen gestores de contraseñas, cambien la contraseña admin de su router y ahorita vamos a ver lo de WPS y lo de UPnP. Entonces, por ejemplo, Random Password Generator, o por obvias razones no les voy a enseñar mi cuenta de Bitwarden, pero algo que tiene Bitwarden adentro es algo como esto. Entonces ustedes le pueden decir, mira, quiero una contraseña de tal largo, que tenga números, que tenga letras mayúsculas, minúsculas, que no use caracteres similares, esto como me gusta a mí, que o sea, que no use la O, con esta O, que no las confunda, y tales cosas. Por ejemplo, genéreme 10 contraseñas así. Entonces, miren, me genera 10 contraseñas que cumplan con esos propósitos. Entonces, ya esta ya ustedes la guardan en su manejador de contraseñas. Como les digo, Bitwarden hasta tiene ya su propia. ¿Tendrá algún demo en línea? A ver. No, no tiene. Pero entonces lo van a ver algo así y entonces ya les va a decir, bueno, ¿qué usuario, para qué es esta contraseña? Ya le ponen un nombre, ¿va? Por ejemplo, usuario raíz de AWS. Ah, ok. ¿Cuál es el correo este? ¿Cuál es la clave este? ¿Tiene algún código de 2FA? Ok, póngalo aquí. Y X y Y cosas, ¿verdad? Entonces es muy completo y es lo que les recomiendo. Entonces, esta es la página de mi router. Si su router no dice cuál es la IP a la que tienen que acceder, algo fácil que pueden hacer es hacer ipconfig y ver la que diga que es de su adaptador de red. Por ejemplo, yo estoy con cable más salir de Ethernet. Si ustedes están con Wi-Fi, se van a la de Wi-Fi. Aquí hay unas que nada que ver. Si se dan cuenta, esta es de VMware, de un adaptador 1, esta es de otro VMware, adaptador 8. Entonces, esos no son. Y aquí tengo dos. Si se dan cuenta, una dice adaptador 2 y otra dice adaptador 4. Pero una no tiene default gateway, entonces esta seguramente es una que yo uso para otras cosas de simulación. La que yo estoy utilizando ahorita es esta, miren. Tengo una default gateway y si tienen Windows en español les va a salir como puerta de enlace predeterminada. Esta es la IP a la que ustedes tienen que acceder. Yo esta la configuré así, a diferencia de, por ejemplo, la que vieron aquí, que es la 0. Esas son las dos más comunes. 192, 168, 01 o la 11. Esas son las dos más comunes. Hay algunos que empiezan con 50, otros se van con 100, pero lo pueden ver ya sea escrito en su router o en este caso pueden ver que esta es la puerta de enlace predeterminada. Entonces yo como tengo dos routers, una la tengo con una y esta yo la cambié manualmente para tener esta. Entonces cuando ustedes acceden a esa página, se van a topar con algo como esto. Varía de modelo a modelo, pero va más o menos así. Entonces, déjenme solo meto mi clave primero, que tengo en mi gestor de contraseñas, ¿verdad? Si les doy un consejo es porque lo uso yo y porque es bueno. Entonces, les recomiendo hacer eso. Ujú, ¿verdad? Y entonces déjenme, ya solo redacto mis claves de... Ah, bueno, les voy a enseñar esto primero. Miren, lo van a ver algo así. Dice que localmente ahorita tengo 5 dispositivos, no hay invitados.
no está el control parental, tengo desactivado el acceso de invitado, no quiero. De hecho, miren cuál es la contraseña por defecto, frambuesa23. O sea, ¿qué clase de contraseña es esa? Vámonos a, eh, vámonos a ver si esa es una contraseña. Frambuesa 1, 2, 3. Ah, no, miren, no es tan conocida. Ah, pues es que es frambuesa, ¿no? A ver. Miren, sí está aquí, o sea, no usen eso. Si yo tuviera la red de invitados activada, le cambiaría esa clave. Porque, pues, va. Va, entonces sí nos vamos a aquí, solo déjenme ver, no, como les digo, no les quiero filtrar ninguna clave. Déjenme cambio un par de cosillas. Uy, sí, qué bueno que no lo mostré de una vez. Em, espérenme, pues solo les redacto esto y se los muestro. Ajá. Eso no lo pueden ver, esto no importa. Uy, ese tooltip se quedó ahí flotando. Esta creo que ya. Bueno, en todo caso solo le voy a cambiar el texto. Ya con eso iríamos terminando en un par de minutitos. Solo estoy redactando los nombres de todo esto. ¿Verdad? Esto no se los tengo que enseñar, esto no importa, el enrutamiento pasado no importa. Y aquí está el otro que les quería mostrar. Bueno, double check, que no se mira nada. Ok, bueno. Entonces, primero, se va a ver más o menos así. Cuando ustedes entren a la sección de conectividad, se va a ver más o menos así. Les va a mostrar el nombre de su red, la contraseña de su red. Yo aquí obviamente lo quité. Lo mismo con esta que tiene 5G. La pista de la contraseña, yo siempre pongo algo que absolutamente nada que ver. Sí, cuando la dislexia te salva y te da un entorno seguro. Cabal. Sí, sí, por eso pónganle ñes a sus contraseñas, así los hackers de Estados Unidos no los van a poder hackear. Entonces, parte de las cosas que les decía que tenemos que desactivar es el UPnP. Eso lo podemos ver aquí desde administración. Yo aquí lo activé hoy en la mañanita para que ustedes vean que por defecto viene activado. Entonces yo esto tendría que desactivarlo y permitir que los usuarios le arruinen la configuración. No, esto tiene que ser desde el panel admin. No le voy a dar en aplicar porque se me va a reiniciar el router y pues me voy a desconectar, ¿verdad? Pero así es como lo tienen que dejar, sin el UPnP. Ahora, por otro lado, déjenme, les muestro también, a ver, así que bueno que, ajá, aquí sale mi clave. Si nos vamos a los ajustes de Wi-Fi, déjenme solo redacto también aquí la contraseña. Ujú. Ajá, ya no se ve ahí, déjenme ver si no se ve en otros lugares. Ah, este también lo tengo que quitar. Ujú. Y ahí estamos, ok, ya no se ve. Entonces, en mi configuración de router, cuando ustedes se van a los ajustes de Wi-Fi, van a ver algo más o menos así. Les va a mostrar la clave de Wi-Fi, yo aquí la oculté. Igual ya las vi. Pues las cambio. Entonces, y si se dan cuenta, lo que habíamos hablado es de el modo de seguridad. Si se dan cuenta, aquí ya ni siquiera me deja ponerle web o WPA1, lo desactivó totalmente y solo me deja elegir entre WPA2 personal y el Enterprise, ¿verdad? En ambas de mis redes. Si quieren ser un poquito más cautelosos, pueden poner filtrado por MAC para que solo los dispositivos que ustedes reconozcan y que manualmente ingresen aquí, solo esos dispositivos tengan acceso a la red. Esto también es una práctica bastante válida. Yo, como les digo, no suelo hacer esto porque mi familia es bastante grande y a veces salen con una laptop buena, un celular nuevo, aquí y allá, que vino un amigo, que vino, me ahorro esos problemas y entonces yo esto sí lo tengo desactivado, pero también es una buena práctica si
si no tienen tantos dispositivos en su red, es limitarlo a direcciones MAC. También se los recomiendo mucho. Aquí está lo otro que les decía, el Wi-Fi Protected Setup. Esto es el WPS. Entonces, cuando ustedes le dan clic a ese botón, a veces les pide este pin que por obvias razones yo quité, y a veces sí los deja usarlo directamente. Entonces, yo les sugiero que desactiven el WPS, ¿verdad? Rara vez se van a topar, conozco muy raros los casos en que en serio necesitaban tener esto activado, desactívenlo, ¿verdad? Incluso aquí se los dicen, miren, si esto está desactivado, entonces el botón en su router también va a estar desactivado, que es lo que queremos, es lo que realmente queremos. Entonces, esos serían los consejos que les doy, contraseñas largas, de por lo menos 12 caracteres, digamos 10 todavía es aceptable. Contraseñas largas, utilicen WPA2, cambien las contraseñas por defecto tanto del Wi-Fi como del panel de administración, desactiven WPS y desactiven UPnP. Si yo les tuviese que resumir la conferencia de hoy en algo, son esas cosas, ¿verdad? WPS, UPnP, WPA2 y cambiar contraseñas por defecto. Esas son las cosas que yo les digo que más les van a servir, que más les sugiero que consideren. Ah, y la quinta, ya sabía que me faltaba uno. Usen gestores de contraseñas, ¿verdad? Esas son las cosas que ustedes los van a mantener seguros en Internet, tranquilos de que se encuentran con su información a salvo y que no los van a hackear, ¿verdad? Creo que aquí la mayoría no se sabe la historia del compañero Steven, ¿verdad? Ya es una leyenda. Pero pasó que a un compañero le filtraron su contraseña de AWS y lo pusieron a minar como 500 computadoras criptomonedas y en menos de 2 horas ya le salía una factura como de $4,000, ¿verdad? Entonces, les sugiero a ustedes, ¿verdad? Pues que usen contraseñas seguras, usen gestores de contraseñas, no repitan sus contraseñas y siempre estén alerta de las cosas que descargan o visitan en Internet. Entonces, eso sería todo por hoy, compañeros. Espero les haya gustado la conferencia. Les repito, mi nombre es Brian Matus, yo me dedico a la auditoría de seguridad. Entonces, si quieren saber un poquito más del tema, la conferencia no la quise hacer em, tan técnica porque me interesa, siento que es más útil, por lo menos de este tema, saber primero un poquito de reglas de seguridad general y quizás más adelante, o si ustedes quieren saber un poquito más, me contactan y ya les hablo un poquito más de a profundidad qué es la seguridad. Entonces, antes de terminar, en los últimos minutitos, dudas, alguien me pone en el chat, ¿qué tan grande es la demanda de trabajos de ciberseguridad a nivel de Guatemala? Fíjate que sí hay muchos freelance o trabajas de ciberseguridad para otras empresas, pero aquí en Guatemala sí hay más o menos 3 empresas que literalmente se dedican a brindar servicios de ciberseguridad. Y también en muchas empresas, en la mayoría de empresas, siempre hay un puesto de que el encargado de seguridad y auditoría de seguridad siempre es muy importante en las empresas. Las empresas grandes se tienen que certificar, tienen que asegurar que cumplen con ciertos protocolos y para eso se suele contratar a un ingeniero en sistemas, específicamente a un ingeniero en seguridad, ¿verdad? Entonces sí hay bastante. Yo a eso me dedico. La maestría que acaban de abrir, que es la que estoy siguiendo, que es Telecomunicaciones y Ciberseguridad, es muy buena también, se las recomiendo. Es internacional, muy importante. Porque sí hay puestos de seguridad acá. Como te comento, también hay empresas literalmente dedicadas a brindar servicios de seguridad. Y que también esto te brinda oportunidades para también irte a otros países si lo quisieras, ¿verdad? Es muy solicitado, es muy, muy solicitado y muy bien pagado, no, tampoco he de mentir. Em, lo que sí es que siento que la seguridad no es como un entry level, creo que sí tenés que trabajar un poquito antes de programador y agarrar un poquito más de experiencia específicamente en infraestructuras, a medida que te vas desarrollando y formando en ciberseguridad. Entonces, mi consejo es que si te quieres dedicar a la ciberseguridad, que sí te certifiques mucho. He hecho varios y sigo haciendo varios certificados. Uno muy bueno para empezar es el COMT, te lo voy a poner en el chat. ¿No? Y el Plus. Están los de CISO, CISO tiene algunos. OWASP tiene algunos también, pero principalmente te sugiero el CompTIA.
Yo personalmente estudio en TryHackMe. No son certificados como tal, pero sí es una empresa muy buena para aprender. En las conferencias que he dado anteriormente, normalmente regalo 2 suscripciones para TryHackMe, pero en la última vez tuve un par de problemas con los códigos de canjeo y los estudiantes, los que ganaron las suscripciones, me comentaron que nunca les enviaron por correo su código. Entonces está pausado eso y ahorita entonces ya no ofrezco estas suscripciones gratis de un mes a esta sitio web, pero realmente sí es muy bueno. Yo ahí me he formado, la mayoría de lo que conozco lo aprendí ahí, te lo recomiendo mucho, ¿verdad? Entonces, espérame, voy a ver si tengo por aquí. Permíteme. Déjame lo busco. Aquí está. Este es mi currículum, mira. Y entonces de los certificados que tengo son justamente de TryHackMe. Es el ingeniero en seguridad, es el que más me costó, es el más completo. Antes de eso hice preseguridad. También tengo introducción a la ciberseguridad, fundamentos web y principalmente estas medallas me las he ganado en concursos, que es escalado de privilegios, seguridad y monitoreo de redes, Linux, Wireshark y seguridad y manejo de riesgos, ¿verdad? Todo, absolutamente todo en TryHackMe, ¿verdad? Súper, súper recomendado. Aquí puedes ver también un poquito de lo que hablan los certificados. Pero bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna otra duda. Eh, si no, eso sería todo por hoy, compañeros. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Muchísimas gracias, Matus. La verdad es que bastante puntual tu conferencia. Gracias ahí por el tiempo que nos diste a todos y por los temas, ¿verdad? Bastante interesantes. Espero que todos se hayan llevado ahí algo, ¿verdad? Algo de bastante, pues, de lo que nos dio nuestro compañero. Y gracias, ahí te voy a hacer llegar un diploma, que espero yo que me lo den en estos días. Y gracias de nuevo, gracias a todos compañeros por su participación también en la conferencia. Les voy a pasar ahí una encuesta para que la puedan llenar. Igual se las voy a colocar en Classroom. Y gracias de nuevo, tanto a ustedes compañeros como a vos, Matus, por la conferencia. Gracias a todos y que tengan feliz tarde. Bueno, un gusto siempre y feliz tarde, compañeros.